Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un tema del que quizá usted piensa que sabe, pero al menos yo hasta que me puse a leer me di cuenta que no sabía nada, que es este tema de las masculinidades. Y en particular de eso que nosotros llamaremos aquí en esta mesa nuevas masculinidades. Pero empecemos por lo primero, Yair. ¿Qué son las masculinidades? Bueno, las masculinidades se conciben como este concepto, pues, de las dinámicas, las formas en que se viven, en la que principalmente los hombres viven las identidades, las dinámicas de poder, las formas, las creencias de qué significa o cómo se vive ser hombre, o qué es lo que se tiene que ser hombre, qué es lo que debes de hacer para ser un hombre. Entonces, que generalmente son construcciones sociales, es decir, hablamos de temporalidad, hablamos de situaciones en las que históricamente desde las abuelas, los padres, los hermanos, la sociedad, los medios de comunicación, las escuelas, en fin, todos los actores sociales van dictándote de qué es lo que tiene que ser un hombre. Entonces eso es el cómo lo vives, es decir, de todo digamos, esta oferta que tienes o todas estas construcciones, de todas estas ideologías y dinámicas de poder que se tienen, que a veces son como muy pues, imperceptibles, no es como que te digan, ten, aquí está la dinámica de poder y es tuya, no, sino se van ganando, se van teniendo, se van aprendiendo. Entonces, ¿cómo la vives tú? ¿Qué tanto dices, me apropio o no me apropio de ello? Y en este concepto de las nuevas masculinidades, pues es como en de construir lo que significa ser hombre. Problematizar eso, problematizarlo y que entonces es, digamos, definir. la construcción social hegemónica de lo que es ser hombre. Así Les es. propongo un juego en 2 minutos. Reconstruyamos eso. ¿Qué nos dicen culturalmente que debería de ser, digamos, la masculinidad? A ver. Yo creo que las nuevas masculinidades tienen mucho con decir, no quiero ser feo, fuerte y formal. A ver, feo, fuerte y formal. Eso sería, digamos, como el estereotipo. Es como un estereotipo que creo que se instala en el México siglo de oro, ¿no? Con estas identidades masculinas hegemónicas, Pedro Infante, Jorge Negrete, pues, ¿no? Que entonces caracterizan el cómo debe ser un hombre mexicano, ¿no? Y cuáles son las funciones y las atribuciones sociales que debe de tener. Y de pronto llegamos al siglo XXI y ya vemos quienes decimos, híjole, pues yo no quiero ser eso, ¿no? O sea, no quiero ser eso porque aparte eso me oprime y me lastima y no me deja ser libre. Entonces creo que las nuevas masculinidades caminan entre un espacio de búsqueda identitaria por un lado, pero del otro lado también el rechazo a lo que nos ha sido impuesto. Creo que son dos caminos que caminan dos caminos que van de forma paralela. Carlos, tu reacción a esto, porque me parece interesante. Es decir, hay una construcción social que se va, digamos, de alguna manera sedimentando en el tiempo y que va prefigurando y dibujando cuál debería de ser el prototipo en el que los hombres deberían de construir su identidad. Y hay una problematización que además me parece muy interesante lo que dice Amado, que esa problematización también es una reivindicación de libertad, de autonomía. Claro, pues yo incluso daría un paso atrás antes de la nueva masculinidad, es la masculinidad. A ver. Como esta, pues en pocas palabras, es un estereotipo de género que impone roles de género, es decir, concepciones, parámetros, conductas que se le dan a las personas y se espera que ellos las cumplan por el simple hecho de ser un hombre o en el caso de las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Entonces, en primera partimos de la concepción de que solo hay hombres y mujeres y de que esos hombres y mujeres deben comportarse como hombres y mujeres. Es decir, si naces hombre tienes que comportarte como ya pusieron los ejemplos, vestir de traje, gustarte las mujeres y además no solo gustarte, sino tener actitudes de posesión y machismo sobre ella. O sea, todo esto es la idea de lo masculino, lo que te hace pensar que para ser hombre tienes que cumplir esos parámetros. Cuando lo cuestionas, que empezó con agendas de género, cuestionar el género en general, no solamente el de los hombres, pues empiezas a preguntarte por qué es que para ser hombre debería de cumplir con esos estereotipos y no puedo ser hombre de otra manera. ¿Por qué no puedo ser hombre vistiéndome como yo quiero, comportándome como yo quiero, sintiendo como yo quiero, más allá de si cumplo el estereotipo o no? A ver, y eso ustedes me lo están trayendo como si fuera algo muy reciente, Yair. Y no sé, les pregunto si lo es decir, esta problematización es una problematización, es un fenómeno que tiene, digamos, un origen reciente, un origen, digamos, de siglo XXI. Sí, en teoría, pues la reivindicación también del movimiento feminista, en general de las mujeres, de tener un empoderamiento, del hecho de cuestionar pues esas hegemonidades,
pues predisposiciones a que tú eres hombre y vas al trabajo y tú eres mujer y tú vas a la casa, como ese cuestionarse también impacta pues en la manera en cómo los hombres y las mujeres tenemos que cuestionarnos el rol que tenemos y si de verdad estamos encajando. Tenemos que pensar que también la masculinidad hegemónica ofrece privilegios y ofrece ventajas. O sea, al final del día, el hecho de que tú estés en un estereotipo donde, claro, tú eres el fuerte, tú eres el que no llora, tú eres el que provee, te da ciertos privilegios. Es decir, socialmente hay privilegios ahí. Entonces, por eso también no es fácil salirse. Por eso también cuestionarse es un proceso que va a tardar todavía bastante más, pero claro, ya está empezando. Es decir, en esta tónica desde movimientos económicos, desde movilización, desde migración, desde varios contextos que van surgiendo ahí donde la masculinidad se vuelve tan frágil, donde ya no es un feudalismo, donde tienes a tus feudos, en fin, tienes un sistema como bastante bien estructurado y si le mueves una pieza, pues no pasa nada, pero aquí en un contexto, como te digo, ya mucho más cambiante, donde día a día muchas situaciones o muchas condicionantes determinan que esa masculinidad se vuelve frágil, pues entonces, ¿cómo entonces sí hay que cuestionarse el ser hombre y qué significa ser hombre? A ver, lo que nos está diciendo Yair, entre otras cosas que me parece muy interesante, por un lado es que los desajustes generales en los estereotipos y en las construcciones sociales tradicionales permiten esta problematización que de otra manera estaba inhibida, ¿no? Ese es uno de los puntos. Pero el otro que me interesa, Amado, y te quiero preguntar es esto que dice Yair, de al final seguir el estereotipo paga. Es decir, y salirte del estereotipo tiene sus costos. A ver, explícanos. Cuesta. Sí, definitivamente. Yair habló de esto de identificar los privilegios. Yo tuve una experiencia hace poco, una galería me invitó justo el 8M a dar una exposición de mi trabajo como artivista. Y yo decía, ¿por qué el 8M? Pues no, o sea, ¿por qué de todo el calendario, los 365 días Nada más del para el año? público, el 8M. El 8M es el 8 de marzo, ¿Sí? un día de conmemoración, ¿no? El Día Internacional, el Día Internacional de de las las mujeres, que hemos hecho varios programas acá, pero nada más para recordarle a qué te refieres. Y dices tú justo ese día y te preguntas, ¿y por qué el 8M? Ajá, ¿y por qué, no? ¿Por qué ese día que es como un día que específicamente tiene un mote, pues, en pro de las mujeres? Lo que hice fue simplemente reconocer mis privilegios, es decir, no puedo negar un espacio porque es un espacio que aparte he buscado durante mucho tiempo, ¿no? Como esta necesidad también personal, pero tengo que ocupar el espacio para identificar y mandar un discurso también, ¿no? Desde el campo del arte, que era una galería. Lo que hice fue no ocupar mi voz, grabar todo el ejercicio, ¿no? Porque justamente creo que los hombres venimos siendo un cúmulo de una genealogía histórica de lo que es ser hombre. Y entonces justo los medios de comunicación forman muchísimo parte de eso, entonces ocupar un medio de comunicación, ¿no? La emisión de la voz grabada, para despersonalizarme y decir, todo esto que soy yo, en medida también tiene que ver pues con algo que me han impuesto, pues, ¿no? de los medios de comunicación. Y la segunda acción fue quitarme todos los pelos, ¿no? Me rasuré en el set, pues, ¿no? En el in situ, me quité barba, bigote, estuve a punto de quitarme las cejas y las pestañas antes de que descubriera que era demasiado peligroso en términos de salud, ¿no? O bueno, de protección ambiental. Y entonces solo me quité lo demás porque identifiqué que justo eso te da privilegios, como esta parte de la atracción física, ¿no? Con este nuevo discurso de los hombres leñadores, ¿no? De barba y con este aspecto hipervaronil. Eso hace que inmediatamente tengas atracción de hombres y mujeres, ¿no? No solamente estamos hablando de la atracción heterosexual, sino de la atracción en general. Y entonces al quitarme, ¿no? La barba y el cabello, esa atracción desapareció, ¿no? Entonces eso te lleva también a valorar desde qué punto estamos construyéndonos desde esta fachada, ¿no? Que dicen los estudios sistémicos, y desde dónde estamos valorando a las personas por sí lo que son, por el que pueden aportar día a día, por lo que convivimos día a día y dónde nos quedamos solamente con esta apariencia que aparte es una apariencia condicionada. Pero a ver, esas reglas ya están ahí cuando nosotros interactuamos en lo social. Entonces, son reglas que nos dice, en este caso Amado, pues sí, a ciertos estereotipos les dan ciertos privilegios y sobre todo si encajas en esas reglas, pues tienes el premio de estar dentro del juego. Pero ¿cuál es el sentido? Quiero preguntárselos y además vamos a tener un bloque ahora para pensar lo que ya nos decía Carlos del tema de género, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué problematizar esas reglas?
Pues porque pensar que, en primera porque qué aburrido vivir en un mundo de puras reglas, y en segunda porque cuando las Lo reglas... dijo un abogado, ¿eh? Sí, de hecho. Y en segunda porque cuando las reglas en realidad se traducen en restricciones desproporcionadas, en anular libertades, en anular derechos, en anular formas de manifestarte, ahí las reglas empiezan a carecer de sentido, ¿no? Más allá de alguna postura filosófica del derecho, realmente te están vulnerando en tus derechos. Y los mismos derechos tienen formas de combatir esas reglas. Hay la libertad, la voluntad de expresarte, la Corte lo llama libre desarrollo de la personalidad, es decir, tienes maneras de cuestionar eso porque se traduce en una restricción de tu libertad. O sea, si no se tradujera una restricción, pues nadie las cuestionaría, pero cuando tú mismo empiezas a sentir que esas regulaciones no te permiten sentir y vivir como tú quieres hacerlo, es cuando tiene todo el sentido cuestionarlo. A ver, Jair, te hago una pregunta para 30 segundos porque nos vamos al corte, que es, a ver, pero alguien podría decir allá desde su casa y yo juego ese papel acá y se le suelto la bomba, pero ¿no es más fácil un mundo ordenadito en el que tengamos claramente las diferencias entre hombre y mujer y las reglas muy bien construidas y hagamos lo que tengamos que hacer según el rol de sexo y ya no de género que nos tocó? Pues depende, sí, claro, para muchas personas, para muchos hombres, para muchas mujeres sí resulta mucho más fácil, pero también es vivir pues preestablecido, es vivir en una caja en la que no te puedes salir y si te sales estás mal y si estás mal te cuestionan y si te cuestionan pues fallaste como hombre o fallaste en tu rol. Entonces, claro, tiene que ver de un tema que podemos hablar más adelante que es la disidencia, entonces... Pues ya, dejémoslo ahí, vámonos a un corte, regresamos aquí a Observatorio y ya tenemos varios temas. La perspectiva de género. Me interesa mucho toda esta cuestión que tiene que ver con el feminismo, que de alguna forma se anuncia ya con la intervención de Amado. Y lo que dice Jair, a ver qué quiere decir en este tema la disidencia. Ya regresamos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal y estamos hablando de este tema muy complejo, pero al mismo tiempo muy interesante y muy relevante, lo digo desde ya, de las nuevas masculinidades. Carlos, a ver, tú nos decías en el bloque anterior, al inicio del programa, que hay una vinculación muy profunda entre este tema y la perspectiva de género, la problematización del tema de género. A ver, ¿en qué sentido y cómo se inserta esta discusión pensando en el género como normalmente, me imagino que los televidentes lo asocian sobre todo con la agenda de la reivindicación de los derechos de las mujeres, en fin, ¿qué decir por ahí? Claro, pues tiene sentido partir de la noción de género en ese sentido porque, bueno, las primeras corrientes que cuestionaron los roles de género y los estereotipos fueron las corrientes feministas. Eso pues abrió el camino a que también se pudieran cuestionar desde la masculinidad cuáles son esos estereotipos, dejando claro que las visiones desde donde se cuestionan son bien distintas. Las mujeres la empiezan a cuestionar desde la exclusión y la discriminación. El hombre, como ya lo decíamos, lo suele cuestionar desde el privilegio, que pues, también suele oprimir, pero al final de cuentas es privilegio. En ese sentido, la perspectiva de género para la masculinidad parte de reconocer que el género es una construcción social. El género es una construcción social, nacemos hombres o mujeres desde el punto de vista biológico, sexual, y hasta eso ya lo podemos también cuestionar, ¿sí? Pero el género como construcción social es algo que nosotros hicimos, que como sociedad empezamos a construir a partir de ideas, contextos, relaciones sociales. En ese sentido, si nosotros lo construimos a partir de todo eso, es claro que nosotros lo podemos cambiar. El problema es cuando salen los cuestionamientos, cuando uno empieza a cuestionar estos estereotipos, suele ser sancionado, porque no está bien cuestionar lo que la sociedad impone. Ahí es donde entra, me imagino, tu idea de disidencia que decías en el bloque anterior, y me gustaría ya ir, porque es esta cuestión de ¿por qué venir a cuestionar lo que está tan ordenado? Bueno, claro, para hablar de disidencia necesitas un sistema y mecanismos de control. Entonces, sea iglesia, sea Estado, sea educación, sea familia, no tienes sistemas que funcionan bien, sistemas que están ya preestablecidos, que te dicen aquí está, son replicaciones, son modelos que al final del día tienes, pues ya funcionan y tienes casi el manual de cómo tiene que funcionar tanto el Estado como la iglesia como la familia, ¿no? Entonces, el control al final del día, el querer tener control de las cosas, y si tú como persona dices, yo no encajo aquí, yo no me siento
ni me siento identificado, ni siento que eso esté bien, ni siento que eso es para mí. Y entonces, digamos que una cosa es pues la identidad de sentirte que no perteneces, pero otra cosa es volverlo político, que lo personal es político. Es decir, la disidencia entonces es como, ¿por qué? ¿No? O sea, como, ¿por qué no tengo que estar pegado a esas normas, a esas reglas, a esa hegemonía? Entonces hablamos de disidencia, hablamos de, pues sí, hacer como un pronunciamiento, hacer una serie de situaciones que permitan que no solo sea a nivel personal, sino que trascienda a la esfera política, a la esfera pública. Entonces, hablar sí de disidencias tiene que ver justamente con esto, con hablar de nuevas masculinidades, con hablar de, pues sí, no solo es en mi vida personal donde yo no quiero, sino también hay que cuestionar al Estado, hay que cuestionar a todas las formas de control y opresión que tenemos hoy por hoy. Entonces, creo que eso es genuinamente el ser disidente, pues, o sea, que la masculinidad genuinamente tendría que ser disidente, tendría que ser la nueva masculinidad. Esta nueva masculinidad, ¿no? Porque la otra sería tradicional, sí, claro, conservadora, exacto, estereotípica. A ver, dice algo Yair que me parece interesante y luego lo complementas con lo que quieras, Amado, pero esta idea que la he escuchado en muchos lugares, pero que quizá el público no tiene tan claro, ¿hasta dónde la queremos llevar cuando decimos lo personal es político? Ok. Primero quiero hacer un previo, porque justo creo que lo controlado, la herramienta para controlar es la invisibilización. Ok. Controlamos el género asociándolo con el sexo, ¿no? Ustedes decían ahora género, masculino, femenino, desde el punto de vista biológico. No, eso no existe. El género es el género, es una construcción social. Perfecto. Lo biológico es el sexo. Nacemos machos, hembras o intersexuales, ¿no? Y justo cuando queremos controlar esas cosas, solo nos quedamos con macho y hembra, claro, le ponemos masculino, desde femenino. Ahí hacemos un corte binario y secamos a uno, que son los intersexuales, que es justamente esta posibilidad de poder existir como nací, ¿no? Con el porcentaje de sexo macho o de sexo hembra que se ajustó genéticamente en mi cuerpo, pues, ¿no? Entonces, eso es como de entrada, pues, ¿no? Hay una invisibilización sistemática dentro de la historia mundial total. Y por el otro lado, eso nos lleva justo a decir, no me invisibilices, aquí estoy, y eso creo que es la disidencia, ¿no? Y entonces desde ahí es necesario hacerla visible, porque entonces no es que empiece en el siglo XXI, es que siempre ha existido, pero hemos sido muy cobardes los hombres para salir adelante y decir, oye, no, yo no quiero tener que llevar la batuta todo el tiempo, pues, ¿no? Sino fueron las mujeres quienes entonces reclamaron sus espacios, y entonces ahí atrás de las mujeres venimos, ¿no?, los colectivos que estamos cuestionando las masculinidades a partir de identificar una cosa, el machismo, ¿no? El machismo que sistemáticamente pareciera que solamente se ha identificado en la opresión hacia las mujeres, pero que en general aplica para todos, hombres y mujeres, intersexuales, heterosexuales, bisexuales, para todos, porque el mundo está construido desde una visión heterosexual, bueno o malo, hombre, mujer, ¿no?, negro o blanco. Todo está construido desde un binario, todo nos lo enseñaron desde un binario. Entonces me parece que ahí es donde está el germen y lo que hay que empezar a deconstruir. ¿Podemos decir que el machismo también oprime a los hombres? Pues sí, o sea, claro que sí, en tanto que te da pautas de conducta que debes de cumplir para poderte realizar como hombre. Y si el ser macho o el machismo impone que debes ser agresivo, debes ocultar tus sentimientos, debes de ser dominante, debes de ser el proveedor, todas estas concepciones que parten del machismo, y uno como hombre o no quiere cumplir con esas expectativas o no puede, como sea su contexto y su realidad, cuando se enfrenta a esas pautas que lo que hacen es imponer algo que uno no está realizando, en primera cae en frustración, cae en opresión, cae en miedo, cae en angustia, cae en violencia hacia sí mismo, y pues todo eso es resultado de el machismo. Yair, no me lo contestó Amado, y entonces te lo traigo a ti, pero me contestaste una cosa interesantísima, ¿eh? Me pareció muy interesante tu abordaje, pero quedó flotando, y yo creo que el tema de tu frase de lo personal es político vale la pena nada más darle una vueltita de tuerca. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, el hecho de que, por ejemplo, hay estudios, como lo mencionaba, voy a hacer el link aquí con lo que mencionaba Carlos, el hecho de que hay hombres que viven dentro de la masculinidad hegemónica. Entonces hablas de que esos hombres tienden a ser, hay estudios que determinan que sufren más depresión, que son más homofóbicos, que ejercen más el bullying físico, que ejercen más el machismo. Entonces, como esos niveles de situaciones muy personales, como si lo trasladas como a la esfera política. Es decir, estás hablando de que hoy por hoy México, en muchos estados en el país, hay feminicidios al por mayor, no, o sea, los niveles.
que el decir que la homofobia, la transfobia está matando también, ¿no? Que hay bullying en las escuelas. Entonces, ¿cómo a nivel personal eso se tiene que volver político? Es decir, ¿cómo no puedes decir que se tiene que atacar solo a nivel de, pues sí, ya cuestionándote y entonces pensando y entonces cuestiónate si eres un hombre real o si eres un hombre, sino cuestionar el hecho de qué significa eso en la esfera pública, es decir, qué significa eso en las políticas públicas, qué significa eso en cómo el Estado y cómo los que te gobiernan, bueno, los gobernadores, en fin, las gobernadoras están respondiendo como a toda esa dinámica social que hoy día está sucediendo. Entonces, ¿cómo si lo personal al final del día también tiene que ver con una esfera pública, una esfera política? ¿Quieres decir algo más? Sí, creo que tiene que ver con la idea que tenemos de la vida pública y la vida privada también, ¿no? Y estos actos personales son actos micropolíticos, diría Foucault, ¿no? O sea, son acciones que cambian la política interna y en esencia la política tiene que ver con la nivelación de poderes en las relaciones sociales, ¿no? El hecho de cómo estamos sentados, cómo hablamos, todo eso es una relación y una negociación de poder constante. Entonces, cuando tú asumes que vas a llevar una contra de lo establecido, entonces estás haciendo un ejercicio de política, te estás separando de ese gran marco social establecido y eso es una posición política en contra de esto que puede ser del capitalismo, del machismo, del patriarcado, ¿no? Y entonces esa posición política asume ciertas obligaciones. Algunos teóricos, sobre todo en Chile, hablan de ciudadanías sexuales, ¿no? ¿Qué sería eso? Cuando lo ciudadano implica también la vida privada, ¿no? De pronto la ciudadanía solamente se entiende como esta ciudadanía que se ejerce a partir de que sales de tu casa, ¿no? Luz pública, infraestructura, educación, salud, pero ¿qué pasa cuando estás adentro de tu casa? ¿Dejas de ser ciudadano? No, ¿verdad? Entonces se rompe como esta puerta de entrada a tu casa entre la vida pública y la vida privada y eso se tiene que llevar a la política pública y la única manera de hacerlo es a través del propio cuerpo. A ver, Carlos, esto me parece muy interesante. Tenemos 2 minutos y cierra con esta idea, porque sí, yo puedo entender que nos guste que en ciertas reivindicaciones de lo privado se manifiesten y se expresen en la esfera pública, pero nos gustaría que todo lo público entrara en nuestra vida privada. O sea, claro que debe haber una modulación porque sería... O sea, la noción de derechos es justamente hacer una oposición ante la autoridad del Estado. Entonces, cuando tratas de borrar esa línea argumentando que el Estado debe intervenir también en lo más privado, pues se vuelve problemático. El Estado y la sociedad, ojo, Sí. Uno quiere irrumpir también en lo social, pero no necesariamente quieres que precisamente los roles sociales intervengan en tu esfera de lo privado. Claro, pero creo que el giro de tuerca que aquí cambiaría es cuando esta noción de opresión o lo que quieres visibilizar ante lo público parte desde lo privado argumentando como algo que no es relevante hacia afuera. O sea, el machismo en mi casa, la violencia en mi casa, todo esto no es relevante hacia afuera porque es mi casa. Pero cuando te das cuenta que pues, lo dices, o sea, ese machismo en tu casa es resultado de una dinámica machista afuera que se interrelaciona, o sea, tanto es causa como consecuencia, pues cobra relevancia entonces que la intervención sea un poco más abierta. Claro que tiene que haber un tipo de límite porque tampoco queremos que el Estado intervenga en todas nuestras actividades privadas, pero cuando esas actividades privadas redundan en la afectación de derechos, en la afectación de libertades, pues ahí es donde empieza a cobrar un sentido. Pero insisto, es problemático. Está bien, pues quedémonos con esto problemático, vámonos un corte y volvemos acá a Observatorio Semanal. Les voy a preguntar a nuestros 3 invitados que nos pongan ejemplos de la vida cotidiana que quizá no vemos todos o no los vemos todos los días y en los cuales se expresa esta problematización que ellos han afirmado de un mundo construido de forma binaria. Ya regresamos aquí a Observatorio Semanal. En un mundo en el que la construcción de lo social y de lo cultural es, como han dicho acá, binaria, en la que se piensa solo en términos de hombres que deben comportarse como hombres y mujeres que deben jugar su rol de mujeres, pasan inadvertidas muchas discriminaciones, pasan inadvertidas muchas formas de exclusión a quien no se encuentra cómodo dentro de esa estructura
Y desde el punto de vista de las nuevas masculinidades, me gustaría que me pongan ejemplos. ¿Qué pasa en la vida cotidiana que quizá quienes están cómodos con esa construcción binaria no ven, pero que ustedes sí ven y que vale la pena ir subrayando y diciendo, mira, este patrón, este rol, este juguete, este asunto es claramente una reproducción de una construcción social, de una construcción cultural? Yair, arranquemos contigo. Bueno, voy a poner los ejemplos de, sobre todo en medios de comunicación, de campañas que se han querido hacer, por ejemplo, de cervezas, de desodorantes, una no muy lejana que también quería como reivindicar el rol de las mujeres, también como haciéndolas el feminismo, o sea, como y de yogur creo que era, donde te plantean como, sí, vamos a ser hombres y somos buenos hombres, y entonces si te chiflamos un piropo es como en buena onda, ¿no? Es como, es porque somos chidos, es porque nos gustas, o sea, como no, o sea, como esas micromachismos, pues esa manera de replicar como desde la manera muy suave el machismo, el cómo sí está bien visto ser hombre, pero desde esta nueva masculinidad mal interpretada, cómo entonces sí hay campañas y hay cantidad de, pues sí, de publicidad y cantidad de medios de comunicación que van replicando estas maneras de suavizar el machismo, porque al final sigue siendo machismo, que al final sigue siendo violencia, que al final sí transgrede, pues, o sea, sí tiene que ver con el hecho de que no estás hablando, o sea, no estás cuestionando absolutamente nada, sino simplemente lo estás metiendo en una máquina y sale en otra cosa, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Y cuál sería esa esencia? La esencia es que, o sea, sigues hablando desde los privilegios, sigues hablando desde que el ser hombre tiene que, o sea, desde que el modelo de ser hombre, pues sí es igual, es un hombre que ya no se viste con traje, que ya no trabaja para proveer solo a su casa, pero sí es un hombre que se viste bien y que trae aquí a lo mejor como la barba y trae como, es un hipster, pero que lo hace porque va a tener más chavas, ¿no? Que va a ligar más. En ese rol también. En ese rol, exacto. Absolutamente heterosexual sería una de las cuestiones. Sí, hablando en el rol heterosexual. Creo que hay un caso muy particular, sin decir nombres, de un hombre que se coló justo en la marcha de las mujeres, el 8M, y entonces todas le dijeron, vete de aquí, ¿no? Y él, pues muy orgulloso de reivindicarse como un hombre progre, ¿no? Porque hay que diferenciar, ¿no? En el argot hablamos de nuevas masculinidades y los progres. A ver, ¿no? necesito que me hagas Estos esa diferencia. progres son como los que dan la apariencia de ser una nueva masculinidad, pero que lo que están buscando en el fondo es seguir haciendo un ejercicio de su poder y de sus privilegios como hombre. El caso es la marcha. Es una marcha, un día 8 de marzo, solo mujeres mexicanas y pues mujeres que estén acá, ¿no? Pero en esencia son mujeres mexicanas. Un hombre que es un macho progre, que quiere reivindicar, ¿no?, su nueva masculinidad, se presenta a la marcha, a marchar con ellas, ¿no?, en un sentido de somos iguales, tratando de mandar ese discurso. Eso es seguir aprovechándote de tus privilegios de poder marchar, de poder alzar la voz, ¿no?, y sobre todo montarte en un discurso que no es tuyo, porque tú no eres mujer. Pero es distinto si reconoces que tú vas a negar ese privilegio de ejercer tu voz en una marcha, de participar de ella, y mejor te quedas en tu casa a cuidar a todos los hijos de esas mujeres, a hacer la comida que esas mujeres tendrían que hacer porque son madres solteras, ayudarles a lavar la ropa, es decir, a facilitar la vida para que esas mujeres puedan estar libremente en la marcha sin tener que cumplir con otras de sus demandas sociales que bien podrías hacer tú en ese día único en donde puedes abandonar tus privilegios. A ver, Carlos, eso me lleva a una pregunta que es importante, interesante y además que hemos discutido varias veces en el programa, es decir, ¿hasta dónde los hombres se pueden apropiar genuinamente del discurso feminista y pueden reivindicar las causas del feminismo? Pues en un sentido así literal de apropiar del discurso feminista, creo que nunca. El hombre jamás. Nunca se puede apropiar del discurso feminista. Ni un hombre, digamos, en el versante de las nuevas masculinidades, nada, nunca jamás. O sea, nosotros podremos haber leído mucho, considerarnos aliados, considerar que ya renunciamos a nuestros privilegios, pero si dentro del feminismo no se te reconoce como parte y para poder actuar, si el permiso no viene de ese lado, uno no puede entrar y apropiarse de ese espacio, porque si no ocurre justo esto, pensar, pues es que soy hombre y yo puedo meterme allí porque pues, yo ya renuncié a todos mis privilegios, y es volver a afirmar tu posición de poder. Entonces creo que ahí, en ese sentido de apropiarse del discurso, no se puede. Nunca. Es decir, hasta ahí quedas fuera. Sin embargo, me imagino que el tema de las nuevas masculinidades tiene alguna afinidad con la reivindicación de las causas feministas o ninguna.
Sí, claro, es de ser aliado, es decir, desde este discurso de cuestionarse y de ¿Cuestionan lo mismo? cuestionamos los privilegios, como ya lo decían hace rato, o sea, tú no puedes cuestionar el que te acosan en el metro porque pues, no te acosan en el metro, porque tú, o sea, si hay como en una plática que me pasó una vez con la familia, es, bueno, ¿quién aquí se ha sentido inseguro o quién ha pensado insegura al momento de decidir qué se va a poner para, ¿no? De ropa? Se va a sentir inseguro por cómo lo van a mirar o cómo lo van. No, pues, o sea, las mujeres, o sea, nosotros como hombres, ¿cuándo nos ha sucedido esa situación? O sea, ¿cuándo tienes que Cuando te preguntarte? preguntas, ¿me Exactamente. pondré esto o no? Dependiendo de a dónde voy a ir y qué me puede pasar. Exacto, o en el sentido por ejemplo, los feminicidios o de las violaciones, pues, del acoso. O sea, sí, pues, no puedes decir que lo sufres y que lo entiendes y que lo compartes, porque ni lo sufres, ni lo compartes, ni lo entiendes, porque no lo has vivido. Entonces, puede ser aliado, sí, puede ser decir, pues claro, o sea, cuestiono mis privilegios, como de, pues, el hecho de, ¿no? De que sí son hombres los que están generalmente acosando, los que están ahí, pues, atrás de una chica viendo cómo va vestida, no, o sea, como todas esas situaciones, pues es más bien como reconocer que esos privilegios se nos han dado, que esos privilegios se tienen que deconstruir y se tienen que acabar al final del día. Que ahí sería en donde estaría el punto de contacto, al menos en cuestionar esos patrones culturales, esos roles sociales y esos privilegios estructurales. Eso dirían que ahí habría un punto de contacto. Pero yo lo que me pregunto, y te lo pregunto, Amado, es también supongo que a quien reivindica de manera cotidiana nuevas masculinidades, digamos, es de alguna forma víctima de algún tipo de rechazo social y probablemente también es sujeto de discriminaciones. A ver, ¿qué decir por ahí? Porque quizá ahí hay un punto de contacto que no estamos mirando ahora. Sí hay violencia, pero creo que es una violencia distinta a las que sufren las compañeras mujeres. ¿Por qué? Yo traigo el día de hoy una falda y claramente me pasa esto que dice Yair a partir de que he decidido ocupar faldas y ocupar tacones con otras prendas de ropa como traje o zapatos muy, muy pesados como asociados como a obrero y cosas así. Y lo hago en realidad sí por una parte política, ¿no? De demandar todos los días que se puede ser diferente y que hay un derecho a ser diferente, al menos en este país. Quizás en Rusia no te metan a la cárcel o te maten, pero en México sí hay un derecho que garantiza el primero constitucional, ¿no? Pero aún así también lo hago desde una mirada un poco de temor, o sea, de decir, si voy a ir a Iztapalapa, quizás no sea un buen espacio para ponerme una zapatilla, ¿no? Porque no voy a poder correr. O si voy a estar en una situación en donde va a haber como muchos hombres, tampoco quiero ser el blanco de atención, ¿no? Y la diferencia en el acoso creo que es fundamental. Mientras que a las mujeres las violentan desde el punto sexual, ¿no? Es decir, como perritos en brama todo el tiempo. En mi caso, que yo digo que más bien terroreo el género, lo que hacen es invisibilizarme. O sea, se dan cuenta que vengo con falda o que vengo con tacones y inmediatamente se voltean, construyen una barrera invisible y jamás me voltean a ver. Como si eso me hiciera inexistente. En algunos casos, cuando están juntos, muchos hombres, la violencia sí se exacerba en un punto de sexualidad. Siempre hay uno, el que pretende ser el macho alfa, que me chifla, me amedrenta, me grita, alguna acción hace como para configurarse como el más macho de los machos. Pero he encontrado buenas maneras de desactivarlos, pues, ¿no? En algunas ocasiones, pues, me subo la falda y uso boxers, no uso hilos de o sea, es decir, uso ropa interior masculina, y entonces eso les choquea, pues, ¿no? Y en vez de construirse como el macho alfa, quedan ridiculizados, y todos los demás, la violencia ahora la ejercen sobre ese, que intentó ser más masculino que los otros, porque el problema está ahí, en creer que los hombres son más que cualquier otra cosa, y que tú como hombre, entonces estás negando, ¿no?, esa posibilidad de ser más. Entonces es una violencia para los otros hombres, que tú te reduzcas en tu nivel asignado naturalmente. Entonces hay como estas violencias todos los días y otras que se traducen en el diario, ¿no? Como esto que decía, no todos usamos traje, entonces, ¿por qué la tintorería me dice que tiene una promoción de 3x2 solo en trajes, ¿no? O sea, ya no puedo acceder ni siquiera a las promociones porque no se ajustan a mis estilos de vida. Entonces, son cosas tan simples como esto, no acceder a una promoción,
o como no poder caminar libremente, ¿no? En un espacio donde hay una construcción, pues porque todos los hombres que están ahí trabajando seguramente te van a violentar. Pero a ver, en ese punto nada más, estamos cerrando el bloque, en ese punto no habrá, Carlos, cuando alguien explora la vía de una nueva masculinidad, como lo hace Amado, un punto de contacto, uno de contacto, entre las reivindicaciones del feminismo que, entre otras cosas, lo que demandan es la posibilidad de salir a la calle como quieran salir y este discurso de las nuevas masculinidades. Claro, o sea, puntos de contacto hay varios. En este sentido es, o sea, cuando tú cuestionas la llaman la fantasía de la homogeneidad, en la que no todos somos iguales o no todos somos como dicen que somos, pues obviamente va a haber violencia y represión a quien se trata de salir del estándar. Pasa en temas trans, pasa en temas de diversidad sexogenérica, en orientaciones sexuales divergentes. O sea, todo ese, siempre que te salgas del parámetro binario o estándar, va a haber un acto de violencia. Incluso cuando cuestionas la masculinidad en este sentido, pues los hombres que están muy bien ajustados y se sienten bien en esa dinámica del macho, pues lo van a cuestionar, no tanto porque, en primera porque a su vista y a sus consideraciones es inapropiado, y en segunda porque también es una forma en la que tú amenazas su privilegio, en la que tú ves amenazada la forma en que él ve el mundo. Cuestionas la estructura que le da el estatus en el que se siente cómodo y tiene poder. Eso me parece que es interesante, importante. Vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio. Vamos a regresar al último bloque en el que les voy a preguntar, bueno, ¿y qué hacer con este tema para cambiar una construcción cultural como la que existe no solo en México, hay que decirlo, sino también en el mundo en general? Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de este tema de las nuevas masculinidades. Carlos, ¿cómo cambiar los patrones culturales de una sociedad? Yo miro con mucha atención, por ejemplo, en este año electoral en México, año político en México, cómo en las distintas esferas de los debates públicos, que esos van marcando cultura, pues la verdad es que los temas y las tendencias son una afirmación constante de los estereotipos culturales en los que estamos nosotros imbuidos, salvo algunas reivindicaciones, hay que decirlo, de un partido en particular que se anima todavía a en sus spots marcar la diferencia, haciendo evidente la diversidad. Pero en los demás veo una cuestión construida de manera muy estereotipada. ¿Qué dirías, Carlos? Sí, pues digo, obviamente cambiar esto es complejo, o sea, llevamos muchos años intentando cambiarlo y no va a pasar de la noche a la mañana. Pero el primer paso creo que es cuestionarlo y evidenciarlo. Es decir, si en este discurso de campañas políticas un candidato se manifiesta por hacer afirmaciones que, más allá de pues lo desatinadas o tal vez para algunos graciosas que puedan resultar, pues la tienes que cuestionar y evidenciar que ahí hay machismo, que ahí hay un discurso en el que estás reivindicando una posición de poder, en la que estás reivindicando que el hombre debe ser así. Y digo, pongo el nombre en específico, o sea, el caso del Bronco, cuando hace declaraciones... ¿Sería el estereotipo perfecto de este reflejo de masculinidad? Claro, de la tradicional, sí, de la tradicional. O sea, cuando él hace manifestaciones donde afirma que en Monterrey les dicen gordas a las mujeres embarazadas, donde dice que cada quien se casa con quien quiere, que él ya lleva 3 matrimonios, o sea, todas estas nociones, que a su esposa no la llevó al cine y que eso fue una mentira. O sea, lo que afirma es: yo soy un macho y puedo decir esto y lo voy a decir abiertamente porque, en primera, nadie me va a sancionar, nadie me va a cuestionar, y porque es más, a la gente le gusta que yo juegue este juego del macho. A ver, Yair, eso te lo pregunto. ¿Paga o cuesta tener esas posiciones abiertamente machistas, por ejemplo, en el caso de una campaña política y también en el caso de otro tipo de manifestaciones, digamos, que buscan adhesiones, ya sea de clientes, ya sea de feligreses, ya sea de seguidores políticos? Yo creo que en el caso de México paga. ¿Paga? Es decir, porque estás hablando de que el grueso de la población en México, o sea, hay un serio problema de machismo. O sea, sí, es claro pues que la sociedad mexicana es machista, la sociedad latinoamericana es machista per se, históricamente, culturalmente, geográficamente, yo diría, sí. Es decir, estás hablando de que esa figura que representa un candidato, que es el Bronco, sí está de alguna manera representando, y es hasta cómico, y legitima pues el discurso de muchos hombres, pues, que sí creen que de verdad pues el casarse 3 veces pues es como un símbolo de
me estoy reivindicando como un hombre, o sea, como lo que significa ser hombre, pues casarme y tener hijos, y entonces no solo es tener una esposa, sino tener varias esposas, varias familias. Entonces eso sí significa, pues, en un sentido desde la masculinidad hegemónica, como el reivindicar, pues, la postura. Y entonces eso, claro, o sea, no sé, pues, claro, hablar políticamente de algo así, o sea, sí impacta, pues, pero a nivel de la conciencia del ciudadano, del elector, o sea, claro que sí se puede sentir identificado. Puede haber una empatía, es decir, se reproduce un patrón cultural mayoritario. Claro. Amado, se dice mucho, y aquí me gustaría ver tu opinión, que no es igual digamos, la dimensión cultural en México, los patrones culturales varían, y que en particular, por ejemplo, la Ciudad de México sería la entidad más abierta, no yo dije progre, más abierta del país. ¿Qué dirías de eso? ¿Es verdad que eso puede pasar? Es una realidad que la Ciudad de México es la ciudad con más garantías y libertades sociales actualmente, pero tampoco creo que eso sea una casualidad, ¿no? Creo que es producto de la invisibilidad. Si tú eres una mujer trans o un hombre gay o simplemente alguien que cuestiona, ¿no?, la hegemonía de género en un estado del norte o en un estado muy al sur. Que te están viendo, ¿eh? Hay mucha gente que mira. Un saludo hasta allá, ¿no? Pero va a pasar como Sofía Niña de Rivero, ¿no? Que no voy a poder ir a Chihuahua. Entonces, si estás en esos estados, entonces es complicado vivir. Incluso es tan complicado como arriesgar la vida. Y entonces lo que hace esta gente es migrar a la Ciudad de México. Y entonces la Ciudad de México se ha vuelto una ciudad de migrantes disidentes. Y entonces estos migrantes disidentes hemos encontrado, ¿no?, que lo personal es político y que cuando lo hacemos político podemos lograr cosas, porque vivimos en un país que se presupone de democrático, ¿no? Entonces, volviendo a esto de los costos y las ganancias, pero no desde el Bronco, sino desde las otras candidaturas, si les cuesta o no hablar de nuevas masculinidades, de matrimonio igualitario, yo creo que por un lado cuesta perder el voto, esos votos duros que han estado siempre, de la iglesia, de los sindicalismos, ¿no? Esos quizás costarán, pero también va a haber una gran ganancia, un gran pro bono en toda esa sociedad que nos hemos sentido invisibilizada y que nos da miedo así como ponernos una falda porque con eso nos gusta y nos sentimos cómodos, a salir y sentirnos cómodos a votar, ¿no? Creo que mucho de ese gran abstencionismo electoral de México tiene que ver con eso, con no sentirte seguro, no sentirte partícipe de una sociedad en donde estás inserto y se te está negando la simple existencia. O sea que hay una negación de lo que sería tu identidad personal y en ese sentido también tu identidad política. Claro. Carlos, a ver, hay actores que pues, no quieren que esta agenda avance. Sí. Y esos actores han salido a la esfera pública y ya tienen hasta membrete de partidos políticos y ahora incluso hay candidatos en la Ciudad de México que están reivindicando el regresar a una agenda totalmente conservadora y contradictoria con lo que nos ha dicho Amado. Es decir, ¿cómo lidiar con eso en esta batalla por la construcción de lo cultural? Claro, o sea, yo ahí también comentaría algo antes de lo que estábamos hablando. O sea, la Ciudad de México, claro que es la que ha abierto más la agenda de derechos, pero si tomamos en cuenta que México es el segundo país en asesinatos de personas trans y homosexuales. ¿A nivel mundial? Mundial, nada más abajo de Brasil. Y la Ciudad de México es la que reporta más casos, pero pues bueno, es claro porque aquí está la mayoría. El punto es que, en primera, sigue habiendo violencia exacerbada, o sea, no es poca. En Ciudad de México. En Ciudad de México. Y en segunda, hay grupos que están en contra de estas agendas que, por ejemplo, y lo digo, el candidato del PRI, Miquel Arriola, era un completo desconocido en la Ciudad de México, nadie sabía su nombre, hizo una alianza con el Frente Nacional por la Familia, trajo al discurso político el rechazo a las familias de matrimonio igualitario. Todo lo que se ha avanzado en la Ciudad de México, Ajá. Matrimonio igualitario, interrupción del embarazo, reconocimiento a la diversidad sexual, etc. Todo lo que se ha avanzado, trajo ese discurso en contra y subió en las encuestas. Y apareció en el discurso político y tiene reflectores. Y ahí te habla de algo peligroso, o sea, quiere decir que uno pensaría que somos una ciudad muy avanzada, pero cuando le das posibilidad de expresarse en el terreno, en lo público, a ese discurso, sube como la espuma. ¿Por qué? Sobre todo, ese discurso ya lo hemos escuchado históricamente, es un discurso de superioridad moral, ¿no? Y esa superioridad moral tiene que ver con el movimiento nazi, ¿no? Por eso nosotros le decimos Frente Nacional contra la Familia, ¿no? Pero tampoco nos vamos a dejar ni vamos a dar un paso atrás. También la colectiva LGBTTI de México ya nos organizamos, creamos algo que se llama la Coalición Mexicana LGBTTI y tenemos una agenda política
que estamos pasando a todos los candidatos y candidatas a algún escaño o algún espacio de representación política, y también vamos a dar la lucha ahí, pues, ¿no? O sea, porque justamente cuando salen estos grupos ultraconservadores de derecha es cuando más se ven que los números de crímenes y de odio por homofobia, transfobia y lesbofobia se incrementan en ciudades donde hay mayores garantías. A ver, Jair, un punto importante sobre esto que nos dice Amado, y también lo que decía Carlos, que es una pregunta, digamos, como de fondo. ¿Qué es lo que se busca? ¿Que una agenda se imponga a la otra o generar las condiciones para que las dos agendas puedan convivir de manera coexistente y pacífica? Yo creo que a ver, es un tema, es una pregunta complicada porque, claro, o sea, los grupos de derecha, de extrema derecha, el Frente Nacional, por ejemplo, nos ven como por la progresión de derechos como una amenaza. Es decir, y pues sí, al final del día, para una masculinidad hegemónica como a toda la estructura del sistema de patriarcal heteronormado, pues sí significa una amenaza. Es decir, ellos no quieren cuestionarse, es decir, es difícil cuestionarse, y no es permitible, no tiene sentido por qué cuestionarse. Entonces, el abrir el debate, el abrir nuevas garantías, pues abrir las garantías que por ser un ser humano te corresponden, pues sí implica como el ellos, pues como en este contexto, en este sistema, sí sentir que hay una derrota, pues. Entonces, creo que de coexistir, pues coexistimos de alguna u otra manera, pero creo que a nivel jurídico, Sí, a nivel de reconocimiento, es que a veces esa coexistencia se traduce en violencia. Exacto, se traduce en crímenes de odio por homofobia, se traduce en feminicidios, se traducen en muchísimas otras cosas que no deberían suceder. Pero creo que aquí es lo que corresponde a los candidatos, lo que corresponde a la agenda política es reconocer, pues, desde un tema jurídico, desde un tema de garantías, que no haya una encima de la otra, y en este caso es que no por llevar una agenda conservadora estés socavando, pues, los derechos de, en este caso, minorías o de otros colectivos o de otras personas. A ver, esa palabra clave que dijo Jair, y con esto vamos a tener que cerrar lamentablemente el programa, que me ha parecido rico, interesante y muy, digamos, importante. La palabra reconocimiento, Carlos. ¿Es esa la reivindicación? Es decir, el reconocimiento de que hay más agendas y de que hay distintas maneras de vivir y de ser en el mundo. Pues sí, o sea, lo reconocería como una de las palabras, o sea, reconocer que no todo es hombre-mujer, no todo es heterosexual, no todo es macho, no todo tiene que ser rosa y azul, o sea, reconocer ese tipo de cosas, reconocer las agendas, los derechos, las libertades, reconocer la vida y las opiniones, creo que es lo más importante. Y el valor que tiene la diversidad, porque eso es lo que a veces se nos olvida. La diversidad enriquece, no empobrece, y nadie le va a poder exorcizar, y qué bueno que así sea. De hecho, yo creo que lo que le da mayor fortaleza a una sociedad moderna, es el reconocimiento de esa diversidad, de esa pluralidad, de lo que es distinto. Eso es lo que nos hace fuertes, y esto ha sido Observatorio Semanal. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo domingo. Buenísimo. Al contrario.